En este video veremos el movimiento que rompe con lo tradicional y el pasado, el vanguardismo. En el siglo XX se desencadena la Primera Guerra Mundial y la humanidad se cuestiona el aparente progreso. El capitalismo genera la idea de deshumanización y las ideas socialistas con la crítica a la economía de Marx provocan el surgimiento de la Unión Soviética. En esta etapa se desarrolla la psicología con el subconsciente freudiano, el cine, los nuevos medios de transporte, la industrialización y la tecnología que permiten vislumbrar nuevas formas de entender la realidad y al ser humano. Con esta vorágine de cambios surgen varias formas de expresión o vanguardias que rechazan lo que ya estaba establecido o lo tradicional. El vanguardismo es por tanto un grupo de escuelas artísticas que rompen con el canon tradicional. Se presenta una ruptura con el pasado, se busca lo nuevo, se experimenta con el arte. Eventualmente se desvanecen los límites entre las artes, así la pintura se mezclaba con la literatura o la danza con el teatro. Sus escuelas o ismos son heterogéneos, es decir, no tienen mucho en común y abarcan temas diversos. Se sale del status quo o se desborda los límites que estaban establecidos como norma. El artista se otorga libertad absoluta de creación. Se empieza no solo a experimentar con las formas, sino a tocar temas tabú de la época como la prostitución o personajes marginales. Hay por lo tanto en el vanguardismo la búsqueda de innovación, de originalidad y de nuevos cánones o modelos estéticos. En la poesía se rompe con la métrica o la rima y se le da importancia a la tipografía o la forma, es decir, se presenta la preponderancia de la imagen, se emplea el verso libre y el caligrama. A veces se juega con la sintaxis o se crean nuevas palabras, en otras se carece de un plan lógico o es de carácter lúdico. También en el vanguardismo la metáfora se vuelve compleja. En la narrativa se crean nuevas técnicas que nutrirán la literatura del siglo XX. El monólogo interior es el fluir de la conciencia o pensamiento del personaje de manera espontánea y sin que el narrador intervenga. Se emplea también múltiples narradores y puntos de vista con los que la realidad se relativiza según la posición de quien lo narra. El tiempo deja de ser lineal con técnicas tomadas del cine como el flashback o el raconto, que son saltos hacia atrás en el tiempo de la narración. Entre las escuelas vanguardistas que más destacan tenemos el existencialismo, donde escribir es una responsabilidad. Los temas que trata son la angustia existencial, la libertad del hombre y la filosofía del absurdo. Sus exponentes son Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Franz Kafka. El expresionismo, que es la manifestación de los sentimientos y sensaciones, surge en Alemania y es subjetiva e íntima. Sus temas son la soledad, la miseria, el absurdo, la angustia y la naturaleza del ser humano. En la literatura sus exponentes son Franz Kafka, James Joyce y Thomas Mann. El surrealismo surge en Francia inspirado en Freud. Se trata de llevar imágenes oníricas o del subconsciente al arte, sin control racional. Se emplea la escritura automática, que consiste en coger un lápiz y papel y empezar a escribir dejando fluir libremente los pensamientos. Su exponente literario es André Breton. El cubismo se aleja de la representación literal de la realidad. Fue un movimiento plástico que surgió en Francia en el que se utilizan las figuras geométricas. Se presentan múltiples puntos de vista del mismo objeto. En la literatura destaca el poeta francés Guillaume Apollinaire, quien utiliza el caligrama. Este es un poema cuyas palabras forman una imagen visual. El dadaísmo surge en Suiza y consiste en ir en contra de toda lógica. Se utiliza el azar. Es antiartístico y propugna la total libertad. En literatura suele ser una sucesión de palabras y sonidos sin lógica, denominado gitanjáfora. La causa de esta actitud fue la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. El representante de este movimiento es Tristan Tzar. El futurismo fue fundado en Italia por Marinetti. Se rechaza el pasado, principalmente a los museos, y se exalta a la máquina como el máximo exponente de la belleza, aludiendo a la tecnología y la velocidad. El ultraísmo aparece como reacción al modernismo. Tuvo auge en España y América, y en literatura va en contra de las reglas y desarrolla el verso libre. El impresionismo busca el paisaje y la naturaleza y utiliza el color como poder expresivo. Destaca principalmente en la pintura. El vanguardismo ha retado los límites de la norma y ha generado polémica por su tono agresivo contra lo establecido por la tradición, y ha sido fiel a su principal característica, la libertad de creación. Nos ha permitido ver poesía y narrativa innovadoras, lo que lo ha llevado a ser una renovación radical para la literatura del siglo XX. El futurismo como movimiento inicial de las vanguardias artísticas.
Se da en Italia y tiene como fin romper con todo lo que conforma ya la historia del arte. Año 1909. El italiano Filippo Tomasi Marinetti publica el Manifesto de los Pintores Futuristas en el año 1909. Ahí se recopilan los principios futuristas. Un año después, lo firmarán a su vez artistas como Bala, Boccioni, Carrà, Russolo y Severini también. Todos ellos italianos. Los componentes principales de este movimiento serán la poesía, el valor, la audacia y la revolución. Tenían como postulados lo sensual, lo nacional y guerrero, la adoración de la máquina, el retrato de la realidad en movimiento, el objetivo de lo literario y la disposición especial de lo escrito, con el fin de darle una expresión plástica a todos estos. El futurismo tiene un gran enfoque en la máquina y el movimiento. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en superposiciones de acciones sucesivas. También en esta corriente se acostumbra a tomar una serie de fotografías a gran velocidad e imprimirlas en el mismo plano. Jeroglífico dinámico, tren suburbano, ambos de Severini. Los medios artísticos a los que el futurismo recurre son artes plásticas, arquitectura, urbanismo, publicidad, moda, cine, música y poesía. En el campo de la fotografía destacaron los hermanos Bragaglia y sus imágenes movidas, que ofrecen tiempos sucesivos y trayectoria de los gestos, como en Carpintero cerrando o en Joven meciéndose. Otros artistas que son considerados exponentes del futurismo son Antonio Sant'Elia y Mario Chiattone, quienes presentaron los primeros dibujos de una ciudad moderna en el año 1914. Sant'Elia realizó el Manifesto de la Arquitectura Futurista, un proyecto de las imágenes de la ciudad nueva, donde la medida ya no era el edificio, sino la estructura urbana. Habla de tipologías como estaciones de trenes y aeroplanos, centrales eléctricas y casas escalonadas con ascensores. Un mundo mecánico. El futurismo llega a su fin en 1914. Podemos ver que tuvo una existencia corta, sin embargo, se ve reflejado en artistas de otras corrientes como Marcel Duchamp. Poco tiempo después, algunos de los futuristas importantes se ven enrolados íntimamente con la guerra y el futurismo tiene un estrecho lazo con el fascismo. La importancia que tuvo el futurismo consistió en crear una estética desde cero, con lo que se logró una profunda renovación de las técnicas y principios artísticos. Esto continúa hoy en día. Fue uno de los primeros ismos o vanguardias artísticas y su valor como movimiento de ruptura allanó el camino a otras corrientes que refrescaron el panorama artístico en los albores del siglo XX.